comenzaré con una introducción a los conceptos de esfuerzo y deformación. El esfuerzo se define como la fuerza aplicada sobre el área en la que se aplica, y la deformación se define como la variación de longitud por unidad de longitud. Es una medida adimensional. La deformación elástica. La deformación elástica ocurre cuando se aplica una fuerza y en un determinado momento se deja de aplicar la fuerza, entonces el material vuelve a su estado natural. La deformación elástica tiene una relación entre el esfuerzo y la deformación, los cuales están relacionados por el módulo de Young o módulo de elasticidad. Ya, ahora seguiremos con la deformación plástica. La deformación plástica es una deformación la cual hace que los materiales ya no vuelvan a su estado normal. Cuando se le aplica una carga a un material, en este se produce una tensión y una deformación. La tensión real se define la fuerza aplicada entre el área instantánea del material. La deformación real se define el logaritmo de la longitud instantánea sobre la longitud inicial de este material. Ahora hablaremos de unos tipos de deformación. Deformación por comprensión. Un cuerpo está sometido a una deformación de comprensión cuando dos fuerzas actúan en sentido contrario y en la misma dirección en el material, produciendo en la parte central un abordamiento. Deformación por cizalladura. Un cuerpo está sometido a esta deformación cuando dos fuerzas actúan en la misma dirección con sentido contrario, haciendo que el material tienda a cortarse. Deformación por torsión. Un material está sometido a esta deformación cuando actúan dos fuerzas o más sobre él, pero tienden a hacerlo girar en su mismo eje. Ensayo de dureza. La dureza de un material se puede definir como la resistencia de su superficie a deformarse plásticamente de forma localizada por otro material de mayor dureza. Existe el ensayo Rocket, que mide la profundidad dejada por el indentador. Existen los ensayos Bickett, Knauf y Britner, que miden la huella dejada por el indentador. Ensayo de tracción. Una vez finalizada el ensayo de tracción nos arroja una gráfica tensión versus deformación unitaria. Existen tres zonas, la zona plástica, elástica y de constricción. Si el ensayo se detiene en la zona elástica, la probeta vuelve a su estado original, pero si se detiene en la zona plástica, ocurrirá una deformación plástica. Esto porque los planos cristalográficos se traban y ese trabamiento hace que aumente la resistencia, pero un problema de esto es que el material se vuelve frágil. Los ensayos colectivos por impacto es el antecedente para el desarrollo de la mecánica fractura, donde los ensayos manejados por Champy y son dos técnicas en las cuales la pelota tiene forma de barra de sección cuadrada con una entraña en forma de V, donde la carga aplicada consiste en un golpe de un martillo dispuesto en forma de péndulo o una altura determinada h, donde la energía absorbida sería igual a la energía potencial rotatoria entre el h inicial y el h obtenido después del primer golpe. La transición ductil frágil está relacionada directamente con la dependencia de temperatura de la energía absorbida después del impacto, donde a temperaturas altas y obteniendo una superficie fibrosa relaciona materiales dúctiles y a temperaturas bajas con superficies granulares a materiales frágiles. Ensayo de cizallamiento. Este ensayo es realizado para determinar el esfuerzo que soporta una pieza cuando sobre ella actúan fuerzas contrarias en una misma sección. Estas fuerzas tienden a cortar la pieza. Tensión de cizalladura o esfuerzo de corte. La tensión es igual a la fuerza de aplicación o fuerza de carga sobre el área transversal de la pieza. La deformación de cizalladura es igual al desplazamiento de cizalladura sobre la distancia en la que actúa la cizalladura. Ensayo de flexión. Esta flexión es producida por una fuerza perpendicular al eje del material, el cual tiende a curvarlo. Módulo de flexión. Esta se calcula en la región de la elasticidad del material y se representa por la siguiente fórmula. Bueno, ahora continuando con las exposiciones hablaremos acerca de la deformación por fluencia lenta. Es la variación o el incremento de la deformación de un material cuando éste se ve afectado por una fuerza mecánica. En ello intervienen tres aspectos: el tiempo, la temperatura y el espacio. Ahora bien, todos conocemos que existen 5 tipos de materiales, pero de los cuales solamente aquellos que tienen un mayor punto de fusión y una mayor elasticidad se ven afectados severamente por una fluencia lenta. Por ello podemos llegar a la conclusión de que a mayor temperatura y mayor tensión, mayor va a ser la deformación en ese material. Ensayo de plegado a temperatura ambiente es un derivado del ensayo de flexión y se usa para determinar la ductibilidad de los materiales. Es muy usado en barras y perfiles de acero. El ensayo consiste básicamente en colocar la muestra sobre dos soportes e ir aplicando la carga
hasta hallar un ángulo específico para dicho material o hasta que aparezcan las primeras fisuras. Una de las aplicaciones más usadas es en soldaduras, en las que nos proporciona un control de calidad que nos ayuda a determinar la ductibilidad de la soldadura y la eficacia en el proceso de soldado. Ensayo de ebullición. El ensayo de ebullición se realiza para determinar la ductibilidad de materiales metálicos en forma de lámina. Para ello necesitaremos una probeta y una presa hidráulica. Acá dejo algunas características para que puedan ver cómo debe ser su probeta. Ahora bien, ¿en qué consiste? Consiste en colocar la probeta en la prensa hidráulica y hacer caer sobre ella una cierta carga. Esto originará una deformación hueca o, dependiendo de la carga, también la ruptura del material. Ahora hablaremos de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica viene a ser el calor necesario para elevar la temperatura en 1 grado Celsius. Podemos medirla en presión constante y volumen constante, pero para materiales aplicados en la ingeniería es recomendable usar a presión constante. Hablar de dilatación lineal implica hablar que el aumento de temperatura produce mayores vibraciones atómicas y por ende aumentan las dimensiones del material. Ahora eso se relaciona con el coeficiente de dilatación lineal y una aplicación que se le da a la vida cotidiana es en las ferrovías de los trenes y en las aceras de la calle. La conductividad térmica se define como la propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducir calor. Eso se relaciona con la ley de Fourier y se manifiesta mediante dos mecanismos. El primero es el movimiento atómico, que se presenta generalmente en los polímeros y los cerámicos, y en la conducción de los electrones, que se presenta generalmente en los metales. Y finalmente tenemos el choque térmico, que se define como la fractura total o parcial del material debido a la variación de temperatura. Y esto se manifiesta mediante dos mecanismos principales. El primero es debido al impedimento de la expansión térmica uniforme y el segundo es debido a la presencia de gradientes temporales de temperatura, y estas producen tensiones en el interior del material, lo que produce su fractura. Muchas gracias por su atención.